Hola amigos y amigas de Naturismo al Día, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast. El tema de hoy, el mapa del genoma humano. ¿Qué es exactamente? Es una especie de manual de instrucciones, digámoslo así, del cuerpo humano que está escrito en nuestro ADN. Más técnicamente es como una descripción detallada de toda la secuencia de base nitrogenada, ¿verdad? A, T, C, G, en fin, que compone nuestro material genético, es decir, los aproximadamente 3.200 millones de pares de bases que se encuentran en los 23 pares de cromosomas de nuestro cuerpo. Este mapa, por supuesto, identifica la ubicación de genes específicos. Tenemos entre 20.000 y 25.000 genes, regiones del ADN que no codifican proteínas, pero tienen funciones regulatorias, variaciones genéticas entre individuos, en fin. El proyecto del genoma humano fue una iniciativa internacional que se dio por allá en 1990 y culminó de manera oficial en el año 2003, aunque los avances han seguido desde entonces. Fue financiado principalmente, obviamente, por el gobierno de los Estados Unidos, junto a entidades científicas de Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, incluso China estuvo ahí en ese grupo de investigación tan importante. ¿Cuáles son los objetivos principales del mapa del genoma humano? Pues obviamente identificar todos los genes del ser humano, determinar la secuencia completa del ADN humano, almacenar esta información en bases de datos accesibles y desarrollar herramientas para el análisis de datos genéticos y por supuesto abordar las implicaciones éticas, legales, sociales que se derivan del conocimiento genético y su posterior aplicación, aunque obviamente ya se ha venido aplicando con algunas implicaciones que no han escapado incluso a las cuestiones ético-científicas. Pero ¿por qué es importante? El mapa del genoma humano, pues obviamente que vino a abrir las puertas a una nueva era en la medicina y también en la biología, con aplicaciones que van desde la medicina personalizada hasta la biotecnología agrícola. Algunos beneficios que encontramos son la medicina de precisión. Ahora es posible, por ejemplo, diseñar tratamientos basados en el perfil genético de cada individuo, diagnóstico temprano, se pueden detectar predisposiciones a enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, diabetes, en fin, también terapias génicas, se investiga para corregir genes defectuosos, para tratar enfermedades genéticas y entendimiento, por supuesto, de enfermedades complejas. Muchas enfermedades no dependen de un solo gen, sino de, obviamente, la interacción de varios genes y también la interacción de estos con el ambiente. Desde el año 2003, el conocimiento genético pues, ha avanzado muchísimo. Claro, por ejemplo, en el año 2022, científicos publicaron una versión verdaderamente completa del genoma humano, incluyendo regiones que antes eran inaccesibles. Se ha desarrollado la tecnología de edición genética con algo que hemos venido tratando en varios episodios de este podcast, que es el CRISPR-Cas9, que permite modificar genes con gran precisión, y los precios de la secuenciación genética pues han bajado drásticamente, lo que costaba hace algunos años millones de dólares. Desde el 2003 para acá, cuando se da de manera oficial la culminación del mapa del genoma humano, incluso hasta en menos de $500 se pueden hacer algún tipo de implementación con base en la información que arroja el mapa del genoma humano. Así que los precios han bajado muchísimo y por supuesto esto lo hace más accesible a muchísimas más personas. No ha escapado, por supuesto, a las implicaciones éticas. El conocimiento del genoma también ha planteado pues desafíos importantes en este aspecto. ¿Quién tiene derecho a acceder a nuestra información genética? Esto se puede usar para negar empleos o seguros, por ejemplo. ¿Deberíamos modificar genes para mejorar humanos? Son cuestiones que se están discutiendo ampliamente. El mapa del genoma humano es como haber descifrado el lenguaje de la vida, nos ha permitido entender cómo estamos programados y abrió también la puerta a una revolución científica, médica, ética que estamos viviendo plenamente, aunque todavía pues hay que decir, hay mucho por aprender. Ya su impacto se siente en la forma en que entendemos la salud, la herencia, la biotecnología, todos estos aspectos que son por supuesto muy controversiales, inclusive como por ejemplo cuando se habla de la biotecnología y la manipulación genética viene a nuestra mente los bebés a la carta. Este es un término que en un principio hizo parte de la ciencia ficción, pero que puede ser posible. Incluso ya te voy a comentar casos que se han dado donde este tipo de implicaciones o de aplicaciones mejor pueden llegar a ser una realidad con todas las consecuencias imprevisibles que se pueden derivar de ellos. Los famosos bebés a la carta, pues obviamente es un niño o una niña cuyo material genético ha sido seleccionado o modificado de forma deliberada antes de nacer
con el fin, por supuesto, de influir en ciertas características físicas, intelectuales o de la misma salud. Esto puede ir desde evitar enfermedades hereditarias, por supuesto, hasta elegir, por ejemplo, al menos en teoría, el color de los ojos, la estatura, la inteligencia y hasta el color de la piel. Pero ¿cómo se haría esto en la práctica, en lo real? Con el diagnóstico genético preimplantacional. Esta es una técnica no nueva, incluso se ha utilizado desde los años 90, junto con la fertilización in vitro, y esto pues obviamente va a permitir analizar embriones antes de ser implantados en el útero, seleccionar los que no portan enfermedades genéticas como fibrosis quística o distrofia muscular, entre otros, por supuesto. También se puede elegir el sexo y teóricamente otras características genéticas. Y hay algo, vuelve y surge, pues para que lo tenga siempre bien presente este término, el cual nos vamos a encontrar, esta herramienta mejor que es el CRISPR-Cas9, que es una tecnología revolucionaria que permite cortar, eliminar o reemplazar fragmentos de ADN con una precisión que antes no era posible, y esto en teoría podría corregir genes defectuosos en un embrión humano, añadir genes que mejoren capacidades físicas o cognitivas. Esto pues sí corresponde ya más como al terreno de la ciencia ficción, ¿verdad? Pero está en discusión. Así que pues es algo que posiblemente en los próximos años vamos a ver. Y la pregunta que puede estar surgiendo en tu mente es que si estos adelantos o estas aplicaciones, con todas las implicaciones que traen, se ha hecho ya, esto se ha venido aplicando en algún momento, pues sí. También en un capítulo anterior te describía el caso de un científico chino que por allá en el año 2018, un poco antes de la pandemia, esto fue un escándalo internacional, hizo unos estudios primero y una aplicación con bebés editados genéticamente, con 2 gemelas más específicamente, modificó un gen para hacerlas resistentes, por ejemplo, al VIH, y la comunidad científica mundial reaccionó indignada, alarmada. Esto fue un escándalo de características internacionales. El experimento en ese momento fue catalogado como peligroso y poco ético. La persona en cuestión, el científico chino, terminó encarcelado y se abrió un enorme debate global sobre los límites de la ciencia genética. ¿Y cuáles serían como esos dilemas éticos a los cuales me refiero tanto cuando hablamos del mapa del genoma humano? ¿Hasta dónde se puede modificar un ser humano, por ejemplo? Evitar enfermedades graves, pues es un objetivo loable, noble, algo que obviamente, se puede buscar incansablemente. Y una de las aplicaciones, ojalá que sea, cuando se trata de manipular genéticamente a un individuo. Pero ya seleccionar el color de los ojos, la inteligencia, la estatura, el color de la piel, esto ya pues es otro terreno, ¿verdad? Y pues obviamente que esto puede abrir pues también un debate bastante interesante acerca de quiénes pueden permitirse estos bebés genéticamente mejorados, tal vez las personas más pudientes. Esto podría crear una clase superbiológica y pues obviamente con todo lo que esto puede desencadenar, pero es como para otra discusión. Incluso hay un capítulo muy interesante en este podcast que se llama Humanos del Futuro. Te invito para que lo busques, no me acuerdo el número del capítulo en este momento, donde se habla acerca de quiénes podrían acceder a este tipo precisamente de aplicaciones de la ciencia, o mejor de la ingeniería genética, y las consecuencias que esto puede conllevar en las sociedades modernas. Y también es muy importante no perder de vista los efectos desconocidos, porque es que modificar genes puede tener consecuencias imprevistas que afecten no solo al individuo, sino también futuras generaciones, porque nosotros somos seres en constante evolución y esas mutaciones genéticas, esos cambios a veces imperceptibles, corresponden a una secuenciación que nos va programando con respecto a los cambios, por ejemplo, medioambientales, en fin. Y pues siempre nosotros no podemos perder de vista tampoco esa sorpresa, esa diversidad humana, la misma imperfección que a veces nos hace ser como somos, y esa sorpresa de la vida. Bueno, son aspectos que están para discutir, algunos puede ser que estén en contra, otros a favor, pero pues ahí está servido el tema de discusión, porque también tiene unas implicaciones que son muy reales y que pueden ser determinantes en la salud del individuo, y te repito, también para futuras generaciones. Pero ¿cuál sería la situación actual en cuanto a lo legal de este tema? La edición genética en humanos está prohibida en la mayoría de países, si implica cambios heredables, ¿verdad? Así que la comunidad científica internacional pide también una moratoria sobre el uso del CRISPR-Cas9 en embriones viables, y se sigue investigando, pero con mucha cautela, porque estas implicaciones pueden ser bastante graves y, repito, no pueden afectar solamente a un individuo, sino a un grupo o a
o a la misma especie humana que puede verse inmiscuida en algo que puede ser muy contradictorio para su ciclo evolutivo y completamente contraproducente. Claro, los bebés a la carta son técnicamente posibles en ciertos aspectos y el futuro podría acercarnos más a esa realidad. Sin embargo, pues el debate no es solo científico, sino ético, filosófico, social. ¿Deberíamos hacer todo lo que la ciencia nos permite? ¿Quién decide qué características son deseables? ¿Estamos preparados para jugar a ser Dios o dejar que la naturaleza siga su curso, aprovechar lo que la ciencia nos brinda y mejorar nuestra condición humana? Bien importante para nosotros tenerlo en cuenta. Pero bueno, entonces, tal vez muchas personas que están escuchando este podcast se pueden estar planteando la cuestión de cómo el mapa del genoma humano hace que nazcan individuos más sanos y si efectivamente eso hoy en día se está aplicando. Pues, a ver, el mapa del genoma humano no crea bebés sanos por sí mismo, pero nos dio las herramientas para hacerlo. Al descifrar el genoma humano, ahora pues entendemos mejor qué genes causan enfermedades, cómo se heredan y cómo se pueden detectar antes del nacimiento o incluso antes de la concepción. Así que pues la detección de la enfermedad genética, por ejemplo, antes del embarazo es algo que nos permite esta información del mapa del genoma humano. Las parejas, por ejemplo, pueden hacerse pruebas genéticas para saber si son portadores de enfermedades recesivas como fibrosis quística, atrofia muscular espinal, talasemia, enfermedades metabólicas raras y cómo se usaría entonces toda esa información del mapa del genoma humano en este contexto. Gracias a esa información del mapa del genoma humano, pues se vienen a saber exactamente qué mutaciones causan este tipo de enfermedades y se pueden buscar en el ADN de los futuros padres. El diagnóstico genético preimplantacional es algo muy interesante porque en tratamientos de fertilización in vitro se puede analizar el ADN de los embriones antes de implantarlos y esto pues va a permitir, por ejemplo, implantar solo los embriones libres de enfermedades genéticas graves, aumentar las posibilidades de un embarazo sano y gracias a la información del mapa del genoma humano sabemos qué buscar en esos embriones con precisión. Por ejemplo, la secuenciación prenatal no invasiva hoy es posible con un simple análisis de sangre de la madre, por ejemplo, y se puede estudiar de esta forma el ADN fetal y detectar trisomias como el síndrome de Down y otro tipo de anomalías cromosómicas. Esto se hace gracias pues, al conocimiento de la estructura y secuencia del ADN revelado precisamente por el mapa del genoma humano, para que lo tenga siempre bien presente. Y la edición genética experimental en el futuro cercano pues es algo que es muy prometedor, aunque no es común ni legal modificar embriones humanos, pero en investigación ya se están corrigiendo genes defectuosos en embriones no viables, solo con fines científicos. Los viables pues está prohibido, proscrito totalmente, y la edición genética basada en CRISPR-Cas9 pues viene a usar todos estos datos del mapa del genoma humano para saber dónde y cómo cortar y reparar el ADN utilizando esta maravillosa herramienta que en las manos adecuadas puede durar pues obviamente muchos beneficios para nosotros como especie inclusive. Y esto pues toda esta información que te he entregado te estarás preguntando si ya se aplica en la vida real o es solo ciencia ficción, es solo teoría. Sí, se está aplicando por supuesto en muchos países. Por ejemplo, a ver, te digo, en clínicas de fertilidad ya se usa rutinariamente en fertilización in vitro, por ejemplo, para evitar enfermedades hereditarias graves, también en embarazos de alto riesgo genético. Los médicos recomiendan estudios genéticos prenatales gracias a toda la información que arroja el mapa del genoma humano, información que antes no se conocía o se tenía como algunos atisbos, pero ahora con toda esa certeza se puede ir como más a la fija, ¿verdad? En salud pública, inclusive, algunos países hacen pruebas de ADN a recién nacidos para detectar de esta forma enfermedades metabólicas raras y tratarlas incluso antes que se manifiesten. Aquí en Colombia, por ejemplo, país desde donde hago este podcast, ya hay laboratorios inclusive que ofrecen pruebas genéticas para detectar portadores de enfermedades. Se usan análisis de ADN para identificar enfermedades raras y de esta forma orientar decisiones médicas. Aunque la edición genética pues está prohibida en embriones humanos, el diagnóstico y la prevención sí están avanzando. ¿Esto significaría entonces que los bebés de hoy son más sanos? En muchos casos, pues sí, obviamente. Aunque todavía hay desigualdad en el acceso, la ciencia genética ya permite evitar nacimientos con ciertas enfermedades hereditarias graves y cada vez pues va a ser más preciso y más accesible, que es lo importante. Aún no podemos hacer que nazca pues un bebé perfecto, tal vez nunca lo lograremos, pero sí evitar que nazca con condiciones genéticas muy dolorosas o mortales, lo cual es un enorme avance muy distinto a lo que de pronto
tras un carácter no vista reseñábamos, de que vea, yo quiero un bebé que nazca con los ojos azules, piel blanca o de ciertas condiciones, pues es algo muy diferente, ¿verdad? Y esto abre pues todo un debate que por el momento no se espera zanjar de forma tan importante, porque lo más prioritario es que la salud esté por encima de la vanidad y de todas esas implicaciones estéticas y de vanidad prácticamente. Así que el proyecto de Genoma Humano fue como haber encendido la luz en una habitación oscura, porque nos ha permitido ver el código de la vida. Gracias a ese mapa hoy podemos identificar mutaciones antes de que causen enfermedades, tomar decisiones importantes antes de tener hijos, aumentar las probabilidades de que los bebés nazcan sanos. Y esto pues obviamente está pasando, sí, claro, es una realidad, no es ciencia ficción, es ciencia real aplicada en clínicas, hospitales y en laboratorios de todo el mundo. Hay casos confirmados, por ejemplo, de que la manipulación genética pueda causar algo imprevisto o negativo, que también es una gran preocupación cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la manipulación genética. Sí, claro que sí, hay casos confirmados y muy preocupantes en lo que corresponde a la manipulación genética, especialmente en humanos. Ha tenido efectos imprevistos negativos o éticamente cuestionables, aunque pues estos casos son pocos realmente, porque la edición genética en humanos aún está muy restringida, pues los que han ocurrido han generado una gran alarma en la comunidad científica. Y vuelvo y traigo a colación tal vez el caso más famoso, el del famoso científico chino, el que hizo este tipo de pruebas, utilizó el CRISPR-Cas9 para editar embriones de dos niñas gemelas, en China por supuesto, antes de implantarlas en el útero de su madre. El objetivo era inactivar un gen que se llama WCR5 para hacerlas resistentes al SIDA, ya que su padre es seropositivo. ¿Y qué fue lo que salió mal en este caso tan particular? Pues que la edición fue imprecisa. No se logró en este caso la edición completa ni uniforme pues de todas las células de las niñas, lo que se conoce como mosaicismo genético. Se dio en este caso en particular. Algunas células quedaron con la mutación, pero otras no, y esto pues puede provocar efectos biológicos inesperados, consecuencias poco conocidas. El gen, por ejemplo, en cuestión, el WCR5, no solo está relacionado con el VIH, sino también con funciones neurológicas y de respuesta inmune, y alterarlo puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de otro tipo de infecciones como gripe grave, virus del Nilo occidental, enfermedades infectocontagiosas, así que volver más proclive a estas personas a ese tipo de padecimientos o patologías. También cambios en la conexión o la memoria. Hay estudios que sugieren que el gen también podría influir en funciones cerebrales, aunque pues no está del todo claro, pero siempre hay implicaciones que pueden ser muy peligrosas y que se pueden saltar varias generaciones. Posiblemente el individuo no presente ningún cambio sustancial negativo, pero su descendencia sí, así que esto es lo grave del asunto, ¿verdad? Porque esa información se puede esconder en el ADN y saltar en varias generaciones y modificar de una forma grave algún aspecto de nuestra propia evolución humana, de nuestra misma especie, ponerla incluso en riesgo. Y también en este caso del científico chino, no tengo el nombre, no me acuerdo el nombre en este momento, hubo pues violación de lo que tiene que ver con los aspectos ético-legales, no hubo consentimiento informado adecuado, no estaba permitido en China, no había supervisión científica externa ni aprobación ética, y la persona fue condenada a 3 años de cárcel. Eso sí lo sé, ya debe estar libre, de pronto muy restringida su participación en todo lo que tiene que ver con la ciencia, pero son las consecuencias que se pagan por utilizar algún tipo de herramienta, en este caso el CRISPR-Cas9, sin la debida autorización y de pronto sin medir las consecuencias. Y también ha habido otros ejemplos de advertencia de modelos animales. Aunque en humanos el caso de este científico chino pues es el único confirmado con bebés nacidos en animales, sí se han hecho cientos de estudios con CRISPR y se han mostrado problemas. Así que pues imagínese usted, en ratones y monos se han observado mutaciones fuera del objetivo, es decir, CRISPR cortó donde no debía hacerlo, y esto puede causar cáncer, daños orgánicos, malformaciones. Algunos animales también modificados genéticamente desarrollaron enfermedades más adelante. Esto demuestra que la edición genética, aunque precisa, todavía no es 100% segura ni predecible. Falta más investigación y aplicación, y sobre todo ir con mucha cautela cuando compete a nuestro organismo, a lo que tiene que ver con el ADN humano. La edición genética pues no es como reescribir un archivo de Word. El ADN está profundamente interconectado, y cambiar una parte
puede tener efectos secundarios en muchas otras, además que los genes interactúan con el ambiente de formas complejas que aún no comprendemos del todo. ¿Y qué se hace hoy en día, por ejemplo, para evitar estos errores? Pues hoy en día la comunidad científica que trabaja con edición genética en humanos usa embriones no viables, como te decía anteriormente, que nunca llegarán a nacer, y para estudiar las técnicas sin riesgo se está experimentando en ese sentido. Realizan pruebas múltiples de precisión antes de cualquier experimento, tienen que pasar por comités éticos muy estrictos en varios países, como en Europa, en Estados Unidos, Japón. A veces ni se logran pues pasar estos filtros, y promueven una moratoria global para evitar que alguien repita lo del científico chino, que es pues obviamente un antecedente muy negativo. Claro, ya hubo consecuencias negativas o imprevistas por manipulación genética en humanos y también en modelos animales, lamentablemente por los animales, ¿verdad? Aunque la tecnología tiene un potencial increíble, aún no es completamente segura, y por eso su uso está muy restringido. Algunos abogan porque se quede nomás hasta ahí, que no siga su curso, porque esto puede traer implicaciones gravísimas, peligrosas, impredecibles y a veces incontenibles. Modificar genes en embriones no es un juego para nada en lo absoluto, y la comunidad científica pues lo sabe muy bien. La prioridad hoy es investigar con cautela, regular firmemente y evitar repetir errores que puedan marcar la vida de un ser humano para siempre o de toda la especie, ponerla en peligro. No es una exageración, vuelvo y te repito algo que en múltiples oportunidades lo he dicho: el ser humano es una obra en construcción, estamos en un proceso evolutivo, y todas las mutaciones genéticas, incluyendo aquellas que son propiciadas por los virus, que no son tan inútiles y no son para nada innecesarios en la naturaleza, cumplen un papel en cuanto a los ciclos evolutivos de las especies. Pues interrumpir eso o modificarlo puede obrar en nuestra contra con múltiples consecuencias negativas. O sea que toda esta aplicación de la información del mapa del genoma humano se hace más para prevenir que para corregir. Te puedes estar haciendo esa pregunta, y es exactamente eso. Gracias al proyecto del genoma humano, ahora podemos identificar portadores de enfermedades. Antes de que una pareja, por ejemplo, vuelvo y te repito, tenga hijos, se pueden hacer pruebas genéticas para ver si ambos son portadores de una mutación recesiva, por ejemplo, una fibrosis quística. Si ambos lo son, pues hay, por supuesto, como un 25% de riesgo de que el bebé herede esa enfermedad. Seleccionar embriones sanos, importantísimo. En fertilización in vitro se puede analizar el ADN de los embriones antes de implantarlos. Se eligen de esta forma los embriones que no tienen enfermedades genéticas graves, y esto es prevención, porque se evita que nazca un niño con esa condición. Detectar también problemas en el embarazo es algo muy importante. Mediante análisis prenatales se puede saber si el feto tiene síndrome de Down, otro tipo de problemas, y si se detecta una condición grave, pues los padres pueden tomar decisiones que ya están plenamente informadas gracias a todo eso que representa el conocimiento del mapa del genoma humano y su aplicación práctica y útil, muy útil, en lo que tiene que ver con la medicina y con el bienestar de las personas. No se usa para corregir enfermedades genéticas en humanos viables, al menos por el momento, ¿verdad? En teoría se puede editar el ADN con herramientas como el CRISPR-Cas9. Hoy en día no se está aplicando esta tecnología en bebés viables ni en embriones que van a nacer, y la razón es pues obviamente pues una falta de seguridad. Aunque se puede garantizar que la edición sea precisa y sin errores, pues también podría salir algo muy mal, podría causar mutaciones nuevas, cáncer u otros problemas inesperados. Es decir, se podría en teoría corregir alguna anomalía pero crear otras. Y aquí donde algo que te he venido diciendo en múltiples oportunidades en este podcast y en otros capítulos, las consecuencias hereditarias. Si editas un embrión, los cambios van a afectar no solo a esa persona, sino a sus futuros hijos y nietos. Por eso cualquier error se amplificaría a futuras generaciones. Posiblemente a ese individuo ni le pase nada, pero pues no se sabe las implicaciones que a futuro esto pueda traer. La edición genética heredable está prohibida en casi todos los países del mundo, yo diría que en todos. Lo que sí se permite hasta el momento, pues en algunos lugares, es la edición genética en células somáticas para tratar enfermedades en un adulto, pero no en embriones, por ejemplo. ¿Y qué sí se está corrigiendo al día de hoy? A ver, te digo. No se corrigen genes antes de nacer, sí se están haciendo terapias génicas en personas ya nacidas, por ejemplo en pacientes con anemia falciforme, niños con inmunodeficiencia severa, los famosos niños burbuja, personas con distrofia de retina hereditaria, y todo esto es posible gracias al conocimiento del mapa del genoma humano,
pero pues obviamente se hace después del nacimiento y en células específicas y no en todo el organismo. Muy importante entonces los avances de la ciencia médica, pero hay también implicaciones gravísimas. Y pues si revisamos un poquito la historia, nos damos cuenta que incluso después de la Segunda Guerra Mundial salió a relucir el nombre de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que hacía experimentos genéticos para crear clones y alteraciones, mutaciones. Así que esto no es nuevo, tiene cierto recorrido y las implicaciones, se dice que hubo experimentos fallidos, que pues se crearon una serie de condiciones en seres humanos pues totalmente negativas, algo, no me atrevo a utilizar términos porque estoy hablando de seres humanos, pero con unas malformaciones horribles. Bueno, es decir, hubo unas implicaciones muy graves y peligrosas, así que pues no es algo que sea del todo nuevo, la idea ha estado en la mente de muchas personas, pero si esas personas no actúan bajo criterios éticos para mejorar nuestro bienestar, sino que por el contrario alterar de alguna forma que puede ser peligrosa o imprevisible, todo lo que tiene que ver con nuestra información genética, las consecuencias pueden ser catastróficas. Así que, queridos amigos, sigue la investigación, se sigue aplicando lo que se ha conocido hasta el momento de forma cautelosa y esperamos que sea así porque se trata de mejorar nuestras condiciones de vida y no a ir a crear pues algo, una pesadilla en criaturas que posiblemente son seres humanos pero que van a tener una vida desastrosa teniendo en cuenta malformaciones y una serie de consecuencias absolutamente negativas para sus vidas. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes compartiendo estos minutos de mucha salud en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.